Bueno, creo que se llevan bastante y yo tengo ahora el grandioso desafío de cerrar este tiempo. Así que yo quisiera que comencemos hablando sin filtros y con cifras, ¿vale? Y quiero comenzar mostrándoles un reporte de la World Metrics, quienes publicaron recientemente las siguientes estadísticas y las siguientes conclusiones. En primer lugar, el promedio de edad de la primera exposición a la pornografía es a los 11 años. En segundo lugar, el 38% de los adolescentes lo hizo a través de apps como TikTok, Instagram o Reddit, y un 34% a través de plataformas de video como YouTube. Una siguiente es que el 50% de los hombres y el 35% de las mujeres afirman ver pornografía al menos una vez a la semana. Otra conclusión es que las páginas web porno reciben más tráfico que Netflix, Amazon y Twitter juntas. Otra aún más dolorosa es que el mercado global online de porno es valorado por encima de los 97 billones. Y no me equivoqué al colocarlo. 97 billones de dólares. Se calcula también que el número de videos pornográficos subidos a internet diariamente superan los 100,000 videos. Y finalmente, OnlyFans tiene 239 millones de usuarios. Sin embargo, estas no son las cifras más alarmantes. Byte publicó recientemente un reportaje basado en las investigaciones de Barna, Pure Desire y Covenant Eyes con las siguientes cifras. Y sí, no están leyendo mal. El 54% de los cristianos consume pornografía. El 54% de los que están en este auditorio consumen pornografía. Y adicionalmente, hay un porcentaje aún más peligroso, y es que el 18% de los pastores en Estados Unidos actualmente luchan con la pornografía. Y solo el 7% de estos pastores informa que su iglesia tiene un programa o un ministerio para ayudar a aquellos que luchan con la pornografía. Chicos, la pornografía ha sido denominada como la droga silenciosa. Ahora bien, vayamos un poquito más profundo y pensemos cuál es el problema con la pornografía y por qué hablar de este tema en un foro de jóvenes. Y lo primero que quisiera que veamos es qué le sucede a nuestro cerebro con el uso excesivo de la pornografía. Y un reconocido ateo, y profesor de biología en la Universidad del Sur de Oregón, quien enseñó anatomía, fisiología y patología humana en diferentes instituciones, escribió el siguiente libro, donde expuso por lo menos 4 conclusiones de su investigación. Y la primera, como ven en pantalla, es que el uso excesivo de la pornografía genera una hiperestimulación del sistema de recompensa. Esto lo que significa es que, y el autor lo explica de esa manera, dado que nuestro cerebro libera dopamina, y este es un químico asociado con el placer y la motivación, cada vez que nosotros vemos algo excitante o novedoso, nuestro cerebro dispara cantidades industriales de dopamina. La pornografía provoca picos anormales de dopamina. Y por tanto, esto sobrecarga el sistema de recompensa de nuestro cerebro. En segundo lugar, el cerebro también cambia con lo que hacemos repetidamente. A esto se le llama neuroplasticidad. Si tú consumes pornografía frecuentemente, tu cerebro, según la investigación de este autor, forma rutas mentales automáticas
que refuerzan ese hábito. Con el tiempo, tu cerebro aprende a preferir el estímulo artificial de la pornografía sobre el contacto real y las relaciones humanas. En tercer lugar, otra de las implicaciones es que el sistema de recompensa se vuelve menos sensible a la dopamina. Por tanto, el resultado es: necesitas más pornografía para seguir sintiendo lo mismo. Eso explica por qué ciertas cosas que antes te daban placer ya no se sienten tan gratificantes. Y finalmente, el autor expone que algunas áreas del cerebro se debilitan, especialmente el corte prefrontal, que se encarga del autocontrol y la toma de decisiones. Todo esto se ve reflejado en el aumento de la ansiedad, duplica la posibilidad de experimentar depresión, incapacidad para concentrarse y para recordar las cosas en tu memoria, falta de motivación, procrastinación, apatía e incluso disposición a socializar. Chicos, esta imagen que les muestro es real. Así se ve tu cerebro cuando ves porno, cuando estás esclavizado a la pornografía en comparación con un adicto a la heroína. Y esto es más profundo de lo que nos imaginamos. Ahora, yo no sé si ustedes lo habían pensado, pero piensen en esto. Ustedes se imaginan, si estas son las conclusiones de un científico de lo que sucede con aquellos que consumen porno, ¿ustedes se imaginan lo que puede pasar en el cerebro y en el corazón de las actrices y de los actores porno? ¿Qué puede haber ahí? Y me gustaría que escuchemos un poco a Lana Rhoades. Ella fue lo que se conoce como una porno star. De hecho, en el año 2019 fue la actriz más buscada en Pornhub, obteniendo 345 millones de visitas. Y aunque Lana dejó la industria después de un año, sigue estando en el top 5 de las mujeres más buscadas en esa plataforma, aunque ahora tiene su cuenta en OnlyFans con más de 890,000 seguidores. Veamos el video. When it comes to that, so what I was talking about, like being pressured to do like more and more things, more hardcore things. So everyone wanted to make money off me, so they pushed me to do these things. And it just gets really extreme, like you were saying, abusive. Did you ever go through those experiences where you had to do a scene where it was very aggressive and you just felt like... Yeah, I mean, I don't want to go into too much detail. Like, honestly, some of my experiences are really humiliating for me, and I wish that they never happened. Sorry. Oh, don't cry. Yeah, well, they do say that serial killer and rapists are the ones who are consuming these extreme types of porns. A lot of serial killers, when they've gone through their search history, they're watching like these abusive porn, and there's tons of pornography on there. So I know that I got emotional, but I do want to continue giving examples of some of those things just so people know. No, I've had friends who have been choked out so much that they've actually passed out during a scene. There's really just like crazy stuff going on that damages people's bodies for the rest of their lives. Honestly, I feel like I'm in denial sometimes and I can't accept some of the things that I've done. There is one thing that, you know, I tried talking to a therapist about before, something that I had to do for a scene that was really rough for me, I ever had to do. And I'm telling a therapist this and they don't even fucking know what to say to me. Yeah. No one can relate. Like, no one fucking knows what to say about it. Nadie puede identificarse ni decirme qué hacer al respecto, dice Lana. Y chicos, aunque Lana dejó de ser una porno star en Pornhub y ahora tiene solo su canal en OnlyFans, tristemente, esta es Lana hoy. La entrevista que acabamos de ver fue hace 4 años. Chicos, ¿y saben algo? Lana pudiera ser mi hermana. Tiene 28 años. Ahora,
pudieras pensar y cómo se llega a ese punto. Y pudiéramos juzgarla incluso de escoger el camino más fácil. Pero Lana se crió sin su padre. Su hermana fue esquizofrénica y tuvo que prostituirse a los 19 años. Yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni mucho menos neurólogo o neurocientífico, pero sí les puedo decir algo. Yo fui esclavo al porno por 4 largos años. Tan esclavo que podía ver 3 videos pornográficos en mediodía. Tan esclavo que podía ver pornografía en cualquier lugar y a cualquier hora. Tan esclavo que a veces ni siquiera era necesario ver un video o una imagen porque mi mente ya recreaba una película por sí sola. Tan esclavo que mientras mis padres se iban un domingo a la iglesia, yo prefería quedarme en casa masturbándome. Tan esclavo que las primeras veces que quise acompañarlos a la iglesia, ni siquiera podía ver a las hermanas cantar en la iglesia. Tan esclavo que solo Cristo podía pagar el precio de mi libertad y renovar mi mente para poder estar hoy aquí y exponer ante ustedes cómo ser libre de la adicción sexual en la era digital. Así que, ¿qué les parece si vamos a la Escritura? Y acompáñenme por favor a Romanos capítulo 12. Y vamos a estar leyendo, yo tengo acá la Nueva Biblia de las Américas. Sé que la mayoría hoy trajo su Biblia digital, pero yo también les animo a que compren su Biblia en físico. No hay nada más lindo que tener sus notas y subrayar la Escritura. Y fíjense lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en este hermoso texto. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y les ruego una cosa más, versículo 2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Que el Señor bendiga su palabra y obre en esta noche en nuestros corazones una vez más. Este texto, chicos, es maravilloso, es un desafío para todos nosotros. Y quiero que presten mucha atención a cada una de las palabras que este texto expone, porque son la clave para entender precisamente cómo ocurre una sanidad sexual en nuestras vidas. Pero antes de exponer el texto, permítanme responder a una pregunta aún más crucial. ¿Por qué vemos porno? Y efectivamente algunos pudieran decir que cuando nos acercamos a los 11, a los 12, a los 13 años, comenzamos a vivir lo que se conoce como la pubertad, que se puede ver algo así. Y cuando llegamos a esa edad, es como si ocurriese una actualización en el software de nuestra cabeza y comenzáramos a pensar, sentir y actuar de manera diferente. En esa etapa nuestros cuerpos empiezan a cambiar porque el cerebro le da la señal al cuerpo de producir más hormonas. Y esta es una demostración más de que solamente hay 2, porque los hombres producen testosterona, las mujeres estrógeno. Y no solo experimentamos cambios en nuestro cuerpo, sino también comienzan a aparecer nuevos pensamientos, nuevas emociones y nuevos deseos, especialmente relacionados con el sexo y el amor. Pero esto, chicos, es normal y natural. Es normal que los hombres empiecen a ver a las chicas y viceversa de manera diferente, sintiendo atracción y curiosidad. Yo me enamoré de una de mis maestras en el colegio, por ejemplo, a mis
tengo 15 años. Y esa curiosidad, junto con el deseo sexual y la falta de guía, puede llevar a muchos adolescentes y nos ha llevado a muchos a buscar respuestas por nuestra cuenta. Hasta que probamos el primer bocado de porno y es tan delicioso, tan gratificante, que queremos cada día más y más. Y aun cuando esto es cierto y muchos lo hemos vivido así, la verdadera razón por la que nos hacemos esclavos a la pornografía es otra. Nuestros corazones, y bien lo decía Cindy, viven con un problema, nacen, son creados. Venimos a este mundo con un problema. Y es que tú y yo nacemos con un vacío interno, con un vacío espiritual que no podemos ver, pero muchas veces sí lo podemos sentir. Y ese vacío es el que nos lleva a buscar una autogratificación, una autosatisfacción de nuestros deseos por nuestra propia cuenta. Ahora bien, el problema no está en nuestros deseos. El problema no está en el placer. Dios nos creó para sentir y para experimentar placer en aquellas cosas que Él creó, incluyendo la sexualidad. Es Dios quien diseñó nuestros cuerpos. El problema está cuando en lugar de encontrar placer primero en el Creador y amarlo a Él por encima de todas las cosas, amamos más el placer de lo creado antes que amar al Creador. Y peor aún, hacemos del placer de lo creado nuestro Dios. Nos construimos un Dios falso en nuestro corazón para nuestro deleite. Por eso, chicos, el problema no está en lo que sentimos. El problema está en la condición engañosa y perversa de nuestro corazón, el cual fácilmente se olvida de Dios cuando encuentra en el porno la forma de estar feliz y tener placer, aunque sea por unos pocos minutos. Por eso podemos decir categóricamente que la adicción a la pornografía es primariamente un problema espiritual. Por ende, la solución no puede ser conductual. Volvamos a nuestro texto inicial en Romanos 12. La primera palabra que observamos en el texto de Romanos es presentar. Pablo nos está diciendo a nosotros hoy, presenten sus cuerpos. Pablo nos está animando a que ofrezcamos a Dios nuestras vidas como un sacrificio. Y para un judío común era claro el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes llevaban animales para ser sacrificados en adoración a Dios. Con eso en mente, Pablo nos invita a morir a nosotros mismos. Es un recordatorio a cargar la cruz de Jesús. Esa cruz que Él dijo que debíamos cargar cada día aquellos que estuviéramos dispuestos a seguirle. Es un llamado a entregarnos por completo a Dios. Pero Pablo ha hecho una aclaración importante. Y es que la fuente de ese culto racional, la motivación, las fuerzas, lo que te va a dar a ti la capacidad de tú presentarte delante de Dios como un sacrificio santo y vivo, son sus misericordias. Fíjense lo que dice el primer versículo. Les ruego por las misericordias de Dios. Tú no lo vas a poder hacer por ti mismo. La fuerza no está en ti. Necesitas a Cristo y necesitas su gracia y su misericordia para poder presentarte delante del Señor como un sacrificio. En segundo lugar, se nos presenta una advertencia, y es a no conformarnos o adaptarnos, dependiendo de la traducción que ustedes tengan. Y esta palabra, adoptarnos o conformarnos, significa imitar o adoptar la forma. Imagínense ustedes un molde que le colocan un producto y el molde le va dando forma a la sustancia, y es el molde quien determina lo que va a ser esa sustancia. Esta palabra significa
imitar o adoptar la forma, el molde de una cosa. Es decir, Pablo nos está diciendo en pocas palabras que no adoptemos la forma que este mundo nos presenta. Y más específicamente, Pablo se refiere al mundo moral. Pablo no está hablando acá de las personas del mundo, tampoco está hablando de aquellas cosas que no hacen parte de la iglesia, como si existiera una esfera de lo espiritual y cuando salgamos de este lugar todo lo demás es mundano. El mundo al que hace referencia aquí la Biblia es al sistema de creencias y de la vida sociocultural en el que todos nosotros vivimos, que a causa del pecado refleja las características de una generación que la Biblia describe como torcida y perversa. Satanás es la mayor influencia sobre las filosofías del mundo, sobre el pensamiento y sobre la cultura. Las ideas, especulaciones y falsas religiones están bajo su control, no por su poder, sino porque han creído en sus mentiras. Y sí, efectivamente la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero el llamado a no adaptarnos, a no tomar la forma del mundo, no debe ser visto como una actitud pasiva, una actitud de encerrarnos en una burbuja evangélica en donde yo no me contamino con las cosas del mundo ni me junto con los mundanos, sino que involucra una actitud activa en la que cada cristiano muestra los ideales, las creencias y los principios que reflejan el carácter de Dios revelado en su palabra. Y Él nos ha hecho libres. Qué maravilloso desafío tenemos cuando regresemos a la universidad o cuando regresemos el lunes al trabajo o cuando nos encontremos con un amigo en el gimnasio, de decirle, ¿sabes qué? Este fin de semana Dios me mostró de que soy libre en Él, de que soy amado, perdonado, restaurado, aceptado y de que voy a estar con Él. Y yo te quiero compartir esa verdad. Eso significa no adaptarte al mundo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Y me gustaría ser un poquito radical, simplemente citando a nuestro Señor. Mateo capítulo 18, versículo 9. Son palabras de Jesús. Y si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y tíralo, porque es mejor que entres a la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si fuera literal, todos estuviéramos tuertos acá. Pero ¿sabes lo que significa esto? Que así como es valioso para nosotros un ojo, yo que tengo problemas en mi vista, se los puedo decir lo que sufro cuando tengo problemas. El Señor nos está mostrando que si hay algo que en tu corazón tiene valor e importancia y te hace pecar, arráncalo de tu vida. Él no te está diciendo, bueno, espera, ora, llévalo a la iglesia o predícale a ver si se convierte. O bueno, eso no es tan malo, tú puedes hacerlo una vez a la semana. Quizás no seas tan legalista y podemos inventarnos un montón de cosas. Y Jesús está diciendo, arráncalo de tu vida, échalo fuera. Permítanme hacer acá un paréntesis, y es que el origen de la palabra pornografía se deriva del griego porneia, la cual hace parte de un conjunto de palabras cuya raíz, y el pastor David lo decía ahorita cuando hablaba de la raíz de la palabra que nosotros en español nos llega como afeminado. La raíz de todo este conjunto de palabras hace alusión a la prostituta que se vendía o al hombre que se acostaba con una prostituta. ¿Y saben qué? Eso es literalmente lo que significa la pornografía. Tú te estás acostando con una prostituta. Y les tengo otro dato interesante. A muchos de nosotros se nos enseñó que la palabra fornicación es el acto de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero yo les tengo una noticia. La palabra fornicación, su raíz es precisamente porneia. Y hace referencia a cualquier acto de inmoralidad sexual
cualquier cosa que rompa el diseño de Dios para el sexo y el deleite. Y fíjense cómo lo expone Pablo en su carta a los Corintios. ¿Acaso no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense cómo comienza el apóstol. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros con una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Por tanto, chicos, huyan de la fornicación. Huyan de la pornografía. Todos los demás pecados que alguien comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Por qué razón? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cuando llegamos a decir, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, estamos contradiciendo este pasaje. A ti no te pertenece tu cuerpo, le pertenece al Señor. Pero en este punto, más allá de mostrar el problema, veamos las buenas noticias. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Y llegamos a nuestra tercera y a nuestra cuarta palabra. En el mismo pasaje de Romanos 12, Dios a través del apóstol Pablo nos llama a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Subrayen esas dos palabras, transformados y renovación. Ahora, ¿por qué razón tendríamos que cambiar? ¿Por qué razón tendríamos que renovar nuestra forma de pensar? ¿Tú por qué me tienes que decir a mí cómo debo pensar? Pudieran preguntar algunos. ¿Por qué la Biblia describe que la mente de aquellos que viven en sus delitos y pecados es una mente llena de oscuridad y confusión, vagando una vida lejos de Dios, porque cerraron y endurecieron su corazón hacia Él? Es así que tal transformación tiene como punto de partida un cambio de nuestra mente. Un cambio, y Cindy, no nos pusimos de acuerdo con esos tres elementos que conforman nuestro ser interior. El elemento cognitivo intelectual, que ya lo explicó Cindy, el elemento afectivo emocional, que también lo explicó, y el elemento volitivo conductual. Y es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo que puede darnos una nueva forma de pensar en nuestro elemento cognitivo, unas nuevas emociones y afecciones en nuestro elemento afectivo, y nos puede dar una nueva voluntad en nuestro elemento volitivo. Chicos, por acá no termina todo. La palabra transfórmense es el equivalente del verbo griego metamorfo, que alude a la idea de cambiar o transformar la naturaleza esencial de algo. Esto no es hacer una limpiecita por encima y quizás pintarlo y ver, no, es quitarlo por completo y poner algo nuevo. Dios lo que hace con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, es cambiarlos por completo. Comenzamos a ver una vida con 180 grados de diferencia. De hecho, de esa palabra metamorfo viene la palabra metamorfosis, que nosotros utilizamos para referirnos precisamente a la oruga y la mariposa. Y de la misma raíz de metamorfo se deriva la palabra que muy seguramente ustedes han escuchado, metanoia. Y la palabra metanoia hace precisamente alusión a una transformación total de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Y es así como esa transformación tiene como punto de partida nuestra mente. De manera más específica, tiene como punto de partida lo que está estructurado en nuestro corazón, el centro de nuestro ser. Por eso una pregunta, aunque para algunos puede parecer ridícula, es:
¿Quieres seguir siendo una oruga? Ahora, si tu respuesta es no, yo quiero experimentar una metanoia en mi vida, yo quiero ser transformada, yo quiero que mi mente sea renovada, yo ya no quiero pensar lo que pienso, yo no quiero experimentar eso. Muchas veces nos acercamos a la iglesia. Yo me acerqué una vez a un pastor y nos dijeron, mira, tienes que hacer cadena de oración y hacer un ayuno de rompimiento. O mira, los viernes tenemos un servicio de liberación y eso que tú tienes muy probablemente es un demonio, y está el demonio de la homosexualidad y está el demonio de la lascivia y tú tienes el espíritu de Jezabel. Ven el viernes, oramos por ti y eso se va de tu vida. O incluso, ¿sabes cómo puedes apagar ese fuego en ti? Cásate y se solucionan tus problemas. Tristemente, esto ha pasado. Muy seguramente ha pasado en sus iglesias. Y por más que tú intentes estos medios, todos serán incapaces e insuficientes. Porque ¿sabes cómo ocurre esa transformación? No ocurre por nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esa verdad? Básicamente esto lo que dice es que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y en segundo lugar, dice que dado que ahora somos libres, estamos siendo transformados cuando contemplamos su gloria. Y la imagen que Pablo tiene en mente, y quizás algunos han leído la historia, es cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y tuvo el encuentro con el Señor. Él contempló en adoración y admiración la gloria del Señor en esa montaña. Pero ahora nosotros, su iglesia, estamos siendo transformados por el mismo Espíritu del Señor que habita en nosotros. El principio aquí concluyente es claro. Nos convertimos en todo aquello que adoramos y nos comenzamos a parecer a aquello que más admiramos y contemplamos en nuestra vida. Quisiera repetirlo nuevamente porque quizás ustedes están pensando en la serie de Netflix que se van a ver cuando llegue. Nos convertimos en todo aquello que adoramos y comenzamos a parecernos a aquello que más admiramos y contemplamos en nuestra vida. Cuando estaba estudiando inglés, en algún momento mi esposa me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que tú hablas inglés como LeBron James? Estás tratando de imitar el acento de LeBron James. Nos comenzamos a parecer a aquello que más admiramos, que más contemplamos en la vida. Ahora bien, ¿sí notaron los tiempos verbales que Pablo utiliza acá? Pablo no dice que nosotros cuando llegamos al Señor ya somos transformados. Fíjense lo que dice. Ustedes están siendo transformados. Esto no es algo que se acaba en este foro. Tú no vas a salir transformado de acá. Pero si tú comienzas a contemplar la gloria del Señor, si tú comienzas a admirar a Cristo con gozo, con deleite, te tengo una noticia, y es que Dios va a comenzar a transformar tu vida. El pastor Sugel Michelin lo dice de la siguiente manera. Contemplando es que somos transformados. Mientras contemplamos su gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuya obra es glorificar a Cristo, continúa abriendo nuestro entendimiento para que veamos más de esa gloria,
de modo que nuestra admiración por Él siga creciendo y de esa manera continuemos siendo transformados. Por eso la pregunta no es ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué sigo siendo la misma? La pregunta es ¿a quién estás admirando? ¿A quién estás contemplando? Ahora bien, hagamos un stop acá. Y quizás tú has escuchado, y aquellos que lo saben, permítanme hacer, antes de cerrar esto, quizás tú has escuchado la palabra evangelio y te suena extraña, quizás es la primera vez, o quizás la habías escuchado antes, pero no entiendes a qué se refiere eso. Y el evangelio no es otra cosa que la buena noticia. Por favor, tomen foto de esto, toma nota de esto, graba esto en tu mente y en tu corazón. El evangelio es la buena noticia de que Jesús vivió la vida perfecta que nosotros, que tú y yo no podíamos vivir, y murió en la cruz cargando la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Por tanto, su victoria sobre la muerte al resucitar al tercer día es nuestra esperanza de que a través del arrepentimiento y la fe en Él podemos tener vida nueva y eterna. Esta es la buena noticia que nosotros queremos compartirles a ustedes. Finalmente, nuestro texto inicial dice que el resultado de la renovación de nuestra mente será el poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y definitivamente la pregunta que más encontramos en el formulario fue: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo vivir en la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo no desviarme de la voluntad de Dios para mi vida? Y este texto nos enseña que en lugar de pensar en la voluntad de Dios para mi vida, pensemos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. De hecho, una traducción más precisa dice que el resultado de ser transformados por medio de una renovación de nuestra mente va a ser verificar o comprobar que su buena voluntad siempre será agradable y perfecta. Por eso el Señor nos anima a que comprobemos. Y chicos, yo hoy les quiero animar a que ustedes comprueben, verifiquen, pónganlo a prueba. Dispongan sus corazones y digan: quizás yo no creo en la existencia de Dios, pero yo quiero intentar comprobar si lo que estos cristianos dicen es verdad. Y yo quiero decirle al Señor: aquí estoy, aquí está mi corazón, yo quiero ser transformado. Yo quiero cerrar diciendo que gracias al Señor, y esto no es la regla, los casos son completamente diferentes, pero gracias al Señor yo hoy, después que Él me salvó, después que Él me rescató, después que Él rompió mis cadenas, yo hoy, 12 años después, no he vuelto a ver un video pornográfico. Y el Señor ha hecho en mi vida que yo no solamente deteste la pornografía, sino que pueda ver con compasión tanto aquellos que la consumen como aquellos que la producen. Hay una profunda necesidad en nuestros corazones por el Señor. Por eso, si tú estás aquí, eres cristiano o no, y tienes problemas que incluso no reconoces, tienes una adicción al porno en tu vida, si alguna vez has visitado alguna de estas páginas, si alguna vez has caído en esto, hoy es el tiempo de decir: Señor, yo hoy quiero arrepentirme de eso. Yo hoy quiero que marques un antes y un después en mi vida. Porque Dios, yo no he conocido completamente tu gracia. Aunque voy a la iglesia y estoy un domingo ahí sentado, yo no te contemplo, yo no contemplo tu gloria. Yo no te conozco, Señor, ni siquiera leo la Biblia. Pero yo hoy quiero ser transformado. Yo hoy quiero dejar ese pecado atrás. Yo hoy quiero que tú rompas las cadenas del porno en mi vida y yo quiero poder que mi sexualidad sea renovada.
Y hay 3 C que no se nos deben olvidar. La primera C es confiesa. Confiesa tu pecado delante de Dios, delante de tus líderes, delante de tus pastores, delante de tus amigos que puedan acompañarte a no luchar solo. La segunda C es contempla. Contempla a Cristo diariamente a través de su palabra, a través de las alabanzas, a través de memorizar su palabra, a través de compartirla con otros. Y la tercera C es comprueba que la voluntad de Dios para tu vida siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Qué les parece si oramos? Pongámonos en pie.